Buenos días, hermanos. Vamos a iniciar este tiempo. Buenos días. Y vamos a la palabra de Dios. Vamos a leer el Salmo 103. Y dice así su palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Alaba, alma mía, al Señor. Alabe todo mi ser su santo nombre. Alaba, alma mía, al Señor. Y no olvides ninguna de las cosas buenas que Él te da. Él perdona todos tus pecados y sana todas tus enfermedades y rescata tu vida del sepulcro. Te rodea de tierno amor y misericordia. Llena tu vida de cosas buenas. Te rejuvenece como a las águilas. Él hace justicia a cuantos son tratados injustamente. A Moisés dio a conocer sus caminos, y al pueblo de Israel sus obras. El Señor es misericordioso y compasivo, es lento para enojarse y está lleno de amor. No nos acusa constantemente, ni permanece enojado para siempre. No nos ha castigado conforme a lo que merecemos, dice a lo que merecemos por todos nuestros pecados, porque su misericordia para los que le temen es grande, como la altura de los cielos sobre la tierra. Ha arrojado nuestros pecados tan lejos de nosotros como está el oriente del occidente. El Señor es para nosotros como un padre compasivo para con los que le temen, porque Él sabe lo débiles que somos, sabe que somos polvo. Nuestros días en esta tierra son como la hierba, como la flor del campo que florece y muere, y que el viento se lleva y desaparece para siempre. Pero el amor del Señor permanece para siempre con aquellos que le temen. Su salvación está con los hijos de sus hijos, con los que cumplen su pacto y se acuerdan de cumplir sus mandamientos. El Señor ha hecho de los cielos su trono. Desde allí gobierna sobre cuanto existe. Bendigan al Señor ustedes sus ángeles, ustedes poderosas criaturas que escuchan y cumplen cada uno de sus mandatos. Alaben al Señor todos sus ejércitos, sus siervos suyos que cumplen su voluntad. Alabe al Señor todo lo que Él ha creado en todos los rincones de su reino. Alaba, alma mía, al Señor. ¿Cuántos tenemos un Dios compasivo, hermanos? Amén. Amén. Dios ha sido bueno con nosotros. Amén. Prueba de eso es que estamos aquí, ¿verdad? El día de hoy. Amén. Gloria a Y ti, vamos Señor. a darle gracias a Dios porque Él es el que nos permite estar una vez más con vida. Gracias, Señor. Padre, en esta hora te damos gracias. Gracias, bendito Dios, porque tú has sido bueno con nosotros, Padre. Gracias, Bendito Dios, porque nos has dado vida, Padre. Gracias. Nos has dado de tu amor, Señor. Nos has dado de tu misericordia, Señor. Gracias. Muchas gracias, bendito Dios. Gracias por este día, Señor, que tú nos permites abrir nuestros ojos, Señor. Gracias, bendito Dios, por la salud que nos has dado, Señor. Gracias, bendito Dios, por la tierra, Señor, por el cielo, por el agua, Señor, por el viento, por todo, Señor, por todo lo que has creado, Señor. Muchas gracias. Gracias, bendito Dios, porque has sido misericordioso y compasivo con nosotros, Padre. Gracias, bendito Padre, porque tu misericordia ha sido grande, Señor, cada mañana, Señor. Gracias, Padre.
Gracias, bendito Dios, porque tú nos has perdonado, Señor. Sí, gracias. Y dice tu palabra, Señor, que tú ya no te acuerdas de nuestros pecados, que tú los has arrojado, Señor, hasta lo más profundo del océano, Padre. Muchas gracias, bendito Dios, por perdonarnos, Padre. Gracias, bendito Dios, porque misericordia, tu amor, Señor, ha permanecido para cada uno de nosotros, Padre. Gracias, bendito Dios, porque has sido lento para la ira y grande misericordia. Gracias, bendito Dios, porque nos has pagado conforme a lo que hacemos, Señor. Gracias, bendito Dios. Gracias porque tomaste nuestro lugar, Señor, para morir por nuestros pecados, Señor. Gracias. Gracias, Padre, porque diste tu Hijo, Señor. Diste tu Hijo, Padre, para pagar por nosotros, Señor. Gracias, bendito Dios, porque bendito Dios es incomparable, Padre. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, bendito Dios, porque, Señor, no merecemos, Señor, lo que tú has hecho por nosotros, Señor. Pero sin embargo, Señor, aún sin merecerlo, Señor, tú nos has dado mucho, Padre. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Padre, porque hemos hecho cosas que no te agradan, Señor. Hemos ofendido tu santo nombre, Señor. No le hemos dado valor, Señor, al que tú has hecho por nosotros, Padre. Hemos sido egoístas, Señor. Solo hemos pensado, Señor, en nuestro propio bien, Señor. Y no nos hemos detenido, Señor, a pensar, a meditar, Señor, en el precio que tú pagaste por nosotros, Señor. Perdónanos, bendito Dios, porque si no fuera por tu sangre derramada en esa cruz, Señor, ya existiríamos, Padre. Perdónanos. Perdónanos, bendito Dios, y ayúdanos, Señor. Ayúdanos a seguir adelante, Señor. Ayúdanos, bendito Dios. Ayuda a cada hermano, cada hermana, Señor. Muchos, bendito Dios, están pasando por problemas de enfermedad, Señor. Bendito Dios, y a veces nos sentimos solos, Señor, angustiados, Padre. Bendito Dios, pero en este momento su ayuda, Padre, sé tú su fortaleza, sé tú, bendito Dios, el que los levante, Padre, en cada una de las situaciones, Señor, que cada uno de los hermanos o de sus familiares están pasando, Señor. Hay mucha necesidad, Padre, en tu pueblo y no en tu pueblo, Señor. Padre, ten compasión y misericordia de cada uno de nosotros, Padre. Bendito Dios, y que nuestros ojos, Señor, sean puestos en ti, Padre. No permita, Señor, que por los problemas, que por las enfermedades, Señor, por las pruebas que estamos pasando cada uno, Señor, nos alejemos de ti, Padre. Bendito Dios, que nuestra mirada esté puesta en ti, Padre, porque tú eres nuestro refugio, tú eres nuestra esperanza, Señor. ¿A quién iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna, Padre? Si solo tú eres el que nos puede ayudar, bendito Dios. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque tú escuchas nuestras oraciones, Señor. Porque tu palabra dice que tus oídos están atentos al clamor de los justos, Padre. Gracias, bendito Dios, porque tú inclinas tus oídos para escucharnos, Padre. Gracias. Dice tu palabra, Señor, también que antes de que nosotros vayamos a ti, tú ya sabes cuáles son nuestras necesidades, Señor. Tú conoces cada necesidad, Padre, y hoy las ponemos en tus manos, Señor. Cada necesidad de tu pueblo, Señor, tú la conoces, Padre. Pedimos, Señor, que tú
por tu gran amor, por tu gran misericordia, tú tomes control de cada uno de ellos, Padre. Señor, y si en tu misericordia estás, Señor, regálales, Padre, el regalo de la salvación, Padre. Concédele, Señor, el don del arrepentimiento, Señor, a cada persona que no te conoce. Y aún, Señor, los que te conocemos, Padre, Señor, que metemos en nuestros caminos y que nos orientamos, Señor. Bendito Dios, que nos pongamos a cuentas contigo, bendito Dios. Padre, gracias. Gracias, Señor. Gracias por la vida de nuestros pastores, Señor. Gracias porque hasta el día de hoy, Señor, tú los has guardado, Señor. Tú has sido fiel, Padre, con ellos, Padre. Muchas gracias por sus vidas. Gracias, bendito Dios, porque tú los has puesto en esta tierra para guiarnos, para bendecirnos, Señor. Gracias, Señor. Bendice sus vidas, Señor, y guárdalos, Padre. Guárdalos en el hueco de tu mano, Padre, en el nombre de Jesús. A cada uno de sus hijos, Señor, de sus nietos, su nuera, su yerno, Padre. Bendícelos, Señor. Bendícelos, Padre. Gracias, Señor. Gracias por cada líder, Señor, de varones, de mujeres, Señor, de niños, Padre, de jóvenes, Padre. Bendícelos y fortalécelos, Padre, y sé tú, bendito Dios, llenándolos de gracia, de amor y de misericordia, Señor. Hoy los ponemos en tus manos, Señor, cualquier necesidad que estuvieran pasando, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias, bendito Dios, por la vida de tus siervos, Señor. Gracias por la palabra, Señor, que hoy traes, Señor. Que seas tú, bendito Dios, hablando a través de él, Padre. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, tomando control, Señor. Que no sea palabra de hombre, sino que sea palabra tuya, Padre. En el nombre de Jesús y a cada uno de nosotros, Señor. Permítenos, Señor, tener nuestros ojos espirituales, nuestro corazón, nuestra mente abierta, Señor. Bendito Dios, y que esa palabra, Señor, quede sembrada en nuestro corazón, en nuestra alma, Padre. En el nombre de Jesús, gracias. Gracias, bendito Dios. Gracias por las ofrendas, Señor, que cada uno de nuestros hermanos ha dispuesto en su corazón, Padre. En el nombre de Jesús, gracias. Gracias, bendito Dios, por este tiempo, Señor. En tus manos nos ponemos, Padre, y sé tú, Señor, hablando, bendito Dios. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Te alabamos, te bendecimos y glorificamos tu santo nombre, Padre. Toda la gloria y toda la honra, Padre, es para ti. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Buenos días, hermanos. Buenos días, pastores. Buenos días, Iglesia de Zapotitla. Todos mis hermanos en Cristo. Buenos días todos. Tengan un día bien bendecido de parte de Cristo nuestro Señor. Vamos a alabar a nuestro Dios, ¿verdad? Fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Como el mundo, con su estruendo, y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime eres, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tu cruz, tu vida dice ahí, y ahora libre soy.
hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad. El que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste mi cruz, tu vida diste ahí. Y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno, gracias sublimes, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. ¿Cuántos somos libres, hermanos? Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Gracias, Gracias sublimes, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, tu vida diste ahí, que ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias. Gracias, Señor. Gracias. ¿Cuántos somos libres, hermanos? Dios nos ha hecho libres. Es por su gracia, es por su amor, es por su misericordia. Él dio su vida por nosotros. Él se entregó en la cruz por nosotros los pecadores, ¿verdad? Y Él hoy le damos gracias al Padre que envió a su Hijo Jesucristo, nuestro Señor, mostrando su amor para con nosotros, ¿verdad? Dando su vida por nosotros, mucho más, estando en Él justificados en su sangre, seremos salvos de la ira de Dios, ¿verdad? Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados por la muerte de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Doy gracias por sus vidas, hermanos, doy gracias porque gracias por sus bondades, por su generosidad, y también gracias porque
pues me ha dado el privilegio, ¿verdad?, de compartir esta palabra, y le doy gracias a Él. ¿Por qué? Porque es a Él. Él es digno. Él es digno de ser alabado, Él es digno de ser honrado, Él es digno de ser glorificado, porque Él es nuestro Dios, Él es nuestro Señor, Él es nuestro Creador de los cielos y la tierra. Él ha dado todo por nosotros. Y gracias, hoy les estamos agradecidos, a pesar de que hace frío, pero estamos agradecidos por Él, porque tenemos la vida, tenemos aliento de vida, en el cual Él nos ha concedido. Y gracias, ¿verdad?, por su bendita misericordia, que aún tenemos, ¿verdad?, vida, tenemos aliento, y es por Él, y es por su misericordia que Él tiene en nosotros. Gracias, Señor. Hoy, hermanos, vamos a darle comienzo a la enseñanza de la palabra. Hace 8 días, ¿verdad?, estuvimos viendo lo que es la cena del Señor, su significado de la cena del Señor. Dijimos que es un simbolismo, un memorial, pero al mismo tiempo es una realidad espiritual. Eso es lo que nosotros celebramos como iglesia, como cuerpo de Cristo que somos, ¿verdad? También vimos, ¿verdad?, que por qué es la cena del Señor. ¿Por qué es la cena del Señor? ¿Cuáles son los propósitos, sí, por los cuales se estableció la cena del Señor? Vimos algunos puntos, ¿verdad?, como para hacer un memorial de su muerte, es una de ellas. ¿Por qué es la cena del Señor? Es para hacer un memorial de su muerte. También vimos lo que es para la confirmación particular, ¿verdad? También eso lo vimos. Y también, ¿verdad?, vimos también para qué una alimentación espiritual, para la renovación de los votos. Esto fue lo que vimos hace 8 días, ¿sí? Y no vamos a dar realmente un resumen lo que es, porque por motivo de tiempo, ¿verdad? Pero esto fue lo que vimos realmente, lo que es la cena del Señor, y vemos que como iglesia lo vamos a hacer de un memorial. Vamos a hacer un recordatorio como, ¿verdad?, su muerte que padeció, el sacrificio que Él representa para con nosotros como iglesia, ¿sí? El motivo de por qué la cena del Señor, cuál es su importancia de la cena del Señor, y lo vimos hace 8 días, ¿verdad? Sí, espero que vayamos comprendido esto, que el Espíritu Santo haya hablado a sus vidas como a mi vida está hablando, ¿verdad? ¿Cuál es por qué la importancia de la cena del Señor? ¿Por qué tenemos que asistir a la cena del Señor, a la iglesia, ¿verdad? Y el estar compartiendo el pan allí con la misma iglesia como una unidad, ¿verdad? Como estar ahí. Ya está. Bueno, gracias, perdón, hermanos, porque hubo una interferencia. Sí, hubo una interferencia y aquí estamos, ¿verdad? Nuevamente en esta transmisión. Gracias, ¿verdad? Y vamos a mi esposa ya oró. Y pues vamos a ponerlo en las manos de Dios. Señor, gracias, bendito Dios, por esta enseñanza de la que tú tienes para con nosotros, bendito Dios. Gracias, Señor, que hoy lo que vamos a ver, lo que vimos hace 8 días, lo que es la cena del Señor, que es tu Santo Espíritu el que está hablando. Hoy vamos a ver lo que no es la cena del Señor. Dios, Señor, que el Espíritu Santo esté hablando, el Espíritu Santo esté hablando a sus vidas como a mi vida, ¿verdad? Gracias, Señor, por estos momentos. Gracias, Señor, por darnos el privilegio, Señor. Sé tú, Señor, hablando a nuestros corazones, bendito Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos a ver lo que no es la cena del Señor. Y esto también tiene importancia. ¿Qué es? ¿Por qué? Porque
nosotros, nosotros como iglesia de Cristo, tenemos esa ordenanza, tenemos esa indicación, tenemos de parte de nuestro Señor Jesucristo. Y vimos que Pablo, ¿verdad? Que Pablo dijo, voy a compartir de lo que Dios me enseñó, ¿sí? O sea que Cristo mismo le reveló a Pablo lo que tenía que hacer con la enseñanza de la cena del Señor, ¿sí? Entonces vemos, ¿verdad? ¿Qué es lo qué importancia tiene? Vemos que también tiene una importancia espiritual en nuestras vidas, ¿sí? Y esa importancia espiritual, ¿verdad? Que le damos o que le debemos de dar como pueblo de Dios, como iglesia de Cristo, cuando somos llamados a la cena del Señor, ¿verdad? Estamos siendo invitados a la cena del Señor. Y por esto, ¿verdad? Vemos qué tan importante. Y esto también posteriormente la compartiremos cuando estemos en su presencia de Dios. Pero vamos a ver lo que no es la cena del Señor. Dice, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, hasta lo que no es la cena del Señor. Hasta algunos de los católicos romanos, fíjense, están de acuerdo en los puntos anteriores, o sea, en los puntos que estaban acerca de qué significado tiene la cena del Señor, ¿verdad? ¿Para qué es la cena del Señor? Ellos están de acuerdo en esos puntos, ¿sí? Están de acuerdo, pero dice en los puntos anteriores, por sus tendencias ecuménicas. Pero hay cosas en las que no están de acuerdo, ¿sí? O sea, estos católicos no están de acuerdo por lo que nosotros lo llevamos a cabo, ¿verdad? O sea, no están de acuerdo en lo que es la cena del Señor en ellos. ¿Cómo la comparten? Incluso en los reformadores no hubo una total unidad en algunos aspectos de la cena del Señor. Zwinglio y Calvino lo veían de forma diferente. O sea, son personas que lo veían de una forma diferente, lo que es la cena del Señor, ¿verdad? Lutero y Calvino tenían desacuerdos en lo que es la cena del Señor. Pero estaban de acuerdo en todas las confesiones protestantes de lo que no es, o sea, de lo que no es o sea, que estaban en parte estaban en desacuerdo de lo que no es la cena del Señor. ¿Por qué? Porque no era el compartimiento del pan correctamente como Dios lo señala, como lo marca la ordenanza de Cristo, ¿sí? Y nosotros lo tenemos como la cena y el bautismo son dos sacramentos, son dos ordenanzas que Jesucristo nos señaló. Nuestra confesión es nuestra confesión. Como cristianos, nuestra confesión en la cena del Señor, Cristo no es ofrecido de nuevo a su Padre. Cristo, o sea, Dios nos brindó a su Hijo Jesucristo, sí, pero no es ofrecido nuevamente. Ni se hace en absoluto ningún verdadero sacrificio por la remisión del pecado, ni de los vivos ni de los muertos, sino que solamente es un memorial de aquel único ofrecimiento de sí mismo y por sí mismo en la cruz. Ahorita estábamos cantando la alabanza, ¿verdad? Sí, Él dio su vida ahí en la cruz por ti, por nosotros los pecadores, ¿sí? Una sola vez para siempre y una ofrenda espiritual de toda la alabanza posible a Dios por Él mismo,
¿sí? Entonces, vemos, ¿verdad? Esto es nuestra confesión. Nosotros, o sea, nuestro Cristo no es, nosotros no lo ofrecemos cada rato al Padre, o sea, no lo estamos sacrificando cada rato. ¿Por qué? Porque ya es un solo sacrificio que se hizo, ¿sí? Y ahora nosotros que lo recordamos como un memorial, como el único ofrecimiento de sí mismo ¿sí? De sí mismo en la cruz. O sea, ya no hubo otro sacrificio. Fue el único sacrificio que hizo Jesucristo para que nosotros fuésemos perdonados de nuestros pecados y limpiados de nuestros pecados, una vez y para siempre. Así que el sacrificio papal, o sea, se refiere a la iglesia romana, católica, ¿sí? Papal de la misa, como ellos la llaman. Fíjense, como ellos la llaman, o sea, ¿qué se refiere a como ellos la llaman? Que ellos como la llaman la cena del Señor, ¿sí? Ante Dios es sumamente abominable e ofensivo al sacrificio de Cristo, porque la única propiciación para todos los pecados de los escogidos. ¿Sí? Bueno, aquí ellos ante Dios, como ellos llevan a cabo la cena del Señor, ante Dios es sumamente abominable y ofensivo al sacrificio de Cristo. ¿Por qué? Porque es lo que a Dios no le agrada. ¿Por qué? Porque ellos, cada celebración que hacen, sacrifican a Cristo, ¿sí? Y nosotros, por la única propiciación, para nosotros es la única propiciación por todos los pecados de los escogidos. O sea, que por todos los pecados fue Cristo la única propiciación. ¿Y qué es propiciación? Propiciación es expiación. Es la eliminación de la culpa a través del pago de un castigo. O sea, Él ya pagó con todo. Él llevó el sacrificio de todos nosotros, los que somos escogidos, y hemos creído en Él. Por eso es que nuestra confesión es esta, que en la cena del Señor, cuando nosotros celebramos la cena del Señor, ¿verdad? Es un memorial para nosotros, es un recordatorio del sacrificio que hizo Cristo ahí en la cruz, ¿sí? Y vemos qué nos dice en la palabra de Dios, Hebreos 10:12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. O sea, aquí nos está señalando la palabra de Dios. Aquí la Biblia nos está diciendo que Hebreos 10:12, ¿verdad? Que es lo que nos está diciendo, que Cristo fue ofrecido una vez y para siempre. Y fue un solo sacrificio por nuestros pecados. Y que hoy está sentado a la diestra del Padre. O sea, si bien vino para ofrecerse, vino por ofrecerse en sacrificio. ¿Por qué? Para perdón de nuestros pecados. Vemos también la otra cita bíblica, Hebreos 9, del 24 al 26. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora
por nosotros ante Dios. Anteriormente, en el Antiguo Testamento, entraba el sacerdote a ofrecer los pecados del pueblo. Y eso era de continuo, era muy continuo ese ofrecimiento. Pero Cristo no vino a ser así. ¿Sí? Y no para ofrecerse, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. O sea, Él nos limpia con su sangre de nuestros pecados. Antes nada más los cubría, cuando en ese entonces era un sacrificio de animales que ofrecía el sacerdote. ¿Sí? Nada más era cubrir, pero hoy la sangre de Cristo, nuestro Señor, limpia nuestros pecados. ¿Sí? Y se presentó una sola vez y para siempre. Fue el único sacrificio y de sí mismo para quitar de en medio nuestro pecado. Vemos aquí, ¿verdad? Lo que nosotros como confesión, nuestra confesión, nosotros cuando celebramos la cena del Señor, estamos recordando el sacrificio que hizo Cristo, nuestro Señor, lo que representa Cristo en tu vida y en mi vida, como iglesia, como cuerpo de Cristo. ¿Sí? Entonces vemos, ¿verdad?, ¿qué es la diferencia entre lo que ahorita vamos a seguir viendo, lo celebra la Iglesia Católica Romana, ¿verdad? Y conforme a nosotros, los que en verdad hemos creído en el sacrificio de Cristo. No es un sacrificio sin sangre, esto dicen ellos. El Catecismo Heidelberg pregunta: ¿qué diferencia hay entre la cena del Señor y la misa papal? Respuesta: la cena del Señor nos testifica que tenemos remisión perfecta de todos nuestros pecados. Es el único sacrificio de Cristo. ¿Sí? La cena del Señor nos testifica que tenemos remisión perfecta de todos nuestros pecados. Es el único sacrificio de Cristo. ¿Qué significa remisión? Pago. Que Él mismo cumplió en la cruz una sola vez. ¿Sí? O sea, fue una sola vez. Fue un solo y único sacrificio que hizo Cristo para con nosotros, ¿sí? Para los que hemos creído en Cristo, para la iglesia que conformamos el cuerpo de Cristo, ¿sí? Por eso que nosotros compartimos este pan, el pan que es Cristo, que Él mismo cumplió en la cruz una sola vez, y también que por el Espíritu Santo estamos incorporados en Cristo. ¿Por quién estamos incorporados? Por el Espíritu Santo. ¿En quién? En Cristo. O sea, nuestra identidad es Cristo, el cual no está ahora en la tierra, según su naturaleza humana, sino en los cielos,
a la diestra de Dios, su Padre, donde quiere ser adorado por nosotros. Entonces, cuando nosotros celebramos la cena del Señor, estamos adorando a Dios Todopoderoso. Estamos adorando al Padre, a su Hijo Jesucristo. ¿Sí? Y es esto lo que nosotros estamos adorando, la persona, lo que representa el sacrificio de Cristo. O sea, estamos conectados con Él. ¿Sí? Entonces cuando estamos ahí, cuando estamos ahí en la iglesia, ahí recibiendo su palabra, y vamos a recibir la cena del Señor, mediante esa galletita y mediante ese jugo, estamos recordando el sacrificio de Cristo. Estamos viendo la persona de Cristo. Imaginan cómo le podemos decir, estando ahí en la presencia de Cristo. ¿Sí? Esto es lo que nosotros estamos haciendo, y estamos recordando su muerte cuando estamos ahí entre hermanos, ¿sí? Compartiendo el pan. Lo que es lo que la misa enseña. La misa enseña que los vivos y los muertos no tienen la remisión de los pecados por la sola pasión de Cristo. Fíjense, esto es lo que dicen ellos, lo que enseñan ellos. A no ser que cada día Cristo ofrecido por ellos por mano de los sacerdotes, o sea, que la acción que hace en la misa ellos son los sacerdotes. O sea, si la remisión de los pecados la llevan a cabo los sacerdotes, o sea, tanto a los vivos como a los muertos, ¿sí? Que por la sola pasión de Cristo, a no ser que cada día Cristo sea ofrecido por ellos, por mano de los sacerdotes, o sea que a Cristo lo hacen pues a un lado. ¿Sí? O sea que son los sacerdotes quienes hacen eso, no Cristo. Porque enseña también que Cristo está corporalmente, también la misa enseña también que Cristo está corporalmente en los elementos del pan y del vino. ¿Sí? O sea, el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Corporalmente están en el pan y en el vino, y por tanto ha de ser adorado en ellas. O sea, que, como vuelvo a decir, Cristo es, en vez de que sea adorado Cristo, es adorado el pan, es adorado el vino, ¿sí? No es adorado Cristo, es adorado. Entonces, es algo que no está bien, ¿sí? Porque al quien debemos adorar es a Cristo. Porque Cristo nada más es lo que habíamos comentado, que el cuerpo sí está tipificando el pan al cuerpo de Cristo, pero no nos está diciendo a nosotros como creyentes que lo adoremos a lo que es lo que estamos, al elemento, ¿sí? Al elemento pan, el elemento vino. Concluimos que la misa no es otra cosa que una negación del único sacrificio y pasión de Jesucristo y una idolatría maldita. O sea, concluimos que la misa no es otra cosa que una negación del único sacrificio, pasión de Cristo y una idolatría maldita. O sea, niegan el sacrificio de Cristo. Niegan la pasión de Cristo. Por tanto, es una idolatría. ¿Por qué? Porque no están idolatrando al pan, están idolatrando al vino. ¿Sí? Y al quien es digno de adorar es Cristo.
porque Él es el que representa ese sacrificio en la cena. Esto es lo que no es cena del Señor. ¿Sí? La Confesión Bautista de Londres dice que la misa católica romana es una blasfemia y una abominación, es una idolatría, anatema. ¿Sí? O sea que lo que hace la misa no agrada a Dios. Está en contra de los principios de Dios, está en contra de la palabra de Dios. Por esto es una blasfemia, por esto es abominación. Y es una idolatría y anatema. Los católicos romanos ven la misa como una perpetuación. O sea, es para siempre. Permanece para siempre. De lo único, dice, del único sacrificio de Cristo. O sea que la misa es algo fundamental para ellos. Pero no a Cristo. No hay una celebración de Cristo en ellos, por ellos, hacia Cristo. Pero al mismo tiempo declaran insuficiente. Fíjense, pero al mismo tiempo, ¿qué pasa? Pero al mismo tiempo declaran la insuficiencia del único sacrificio de Cristo por nuestros pecados. O sea que no es suficiente. No es suficiente el sacrificio para ellos, el sacrificio de Cristo. Entonces, creen que lo que ellos hacen es suficiente y que no es suficiente lo que hizo Cristo en su sacrificio por nuestros pecados, ¿verdad? Perpetuación, perpetuar, que permanece para siempre. La doctrina católica romana enseña la transubstanciación, o sea, el milagro, que es el milagro de que el cuerpo y la sangre de Cristo están literalmente y físicamente en los elementos en la celebración de la misa. O sea que sí, que ellos no, o sea, es algo físico. O sea, literalmente es físico. O sea, los elementos que ellos celebran, o sea, en la misa, o sea, no es Cristo, sino es los elementos que ellos están usando. Cuando el sacerdote presenta y parte el pan, está partiendo el cuerpo de Cristo y está derramando sangre de Cristo en cada celebración. Esto es lo que hacen los sacerdotes en las misas. Que están partiendo el cuerpo de Cristo. ¿Sí? Están derramando la sangre de Cristo en cada celebración que ellos hacen. Cuando ellos elevan la hostia, ocurre el milagro, según ellos dicen, ocurre el milagro de la transubstanciación y Cristo está físicamente en la hostia. O sea, Cristo está físicamente en la hostia. Cristo, ya dijimos que Cristo está con el Padre. Está con Él. Y se ofreció una vez y para siempre. Y no está o sea que no, para nosotros ahora sí el pan representa nada más, lo simbolizamos como el pan. Sí, el pan, el cuerpo de Cristo, el vino como su sangre, pero no es Cristo, sino es Cristo en eso, sí, o sea, sí.
al elevar la hostia cumplen la transubstanciación y Cristo está físicamente en la hostia. Dicen que están sacrificando a Cristo una y otra vez. Para ellos, la cena del Señor no es una representación del cuerpo y la sangre de Cristo, sino que es un sacrificio sin sangre. O sea, esto dicen ellos. O sea, cada vez que eso, o sea, lo que dicen ellos, pero nosotros cuando Cristo habla de que el vino que tomemos es sangre derramada por nosotros. Este es el cuerpo de Cristo, pero no lo estamos adorando lo que es los elementos, no, sino que adoramos a Cristo. ¿Sí? Honramos a Cristo. Si consideramos su enseñanza acerca de la cena del Señor, en realidad son romanos, pero no católicos. Se han apartado de la doctrina de Cristo y de los apóstoles. O sea, está totalmente separado esto, de lo que ellos hacen a lo que nosotros celebramos la cena del Señor. ¿Sí? Porque Cristo le ordenó a sus apóstoles, les dio una ordenanza, les dio una enseñanza, ¿sí? Cuando los llamó para tomar la última cena, ¿verdad? La fe católica dice que en el Concilio de Calcedonia, la divinidad de Cristo y su humanidad no se mezclan ni se confunden. La divinidad de Cristo y su humanidad no se mezclan ni se confunden. Ellos creen que en la misa el cuerpo de Cristo adquiere la divinidad de la omnipresencia, de manera que Él está en el pan, o sea, la hostia que ellos comen. Ellos afirman el credo de Calcedonia, pero rechazan sus implicaciones, lo mismo que los luteranos. O sea, ¿qué implica todo esto? Trae una implicación, ¿sí? ¿Por qué? Porque la divinidad de Cristo y su humanidad, ellos dicen, no se mezclan. Cuando Cristo es Dios y en su humanidad es carne, es un ser humano, ¿sí? Y hemos visto que lo vimos cuando vimos el nacimiento de Cristo, ¿verdad? ¿Sí? Cristo es Dios. Y Él es el único, no es su omnipotencia, su omnipresencia está en Él. ¿Sí? Algunas implicaciones. La misa y la cena del Señor no son semejantes. La misa y la cena del Señor no son semejantes. Son prácticas totalmente opuestas. Sí, son totalmente opuestas. Los romanos pervierten el evangelio bíblico con su sacrificio continuo de Cristo. O sea, ellos pervierten el evangelio con su sacrificio continuo, que sacrifican a Cristo. O sea, la misa y la cena son cosas diferentes, no son iguales. ¿Sí? ¿De qué manera distorsionan el evangelio de Cristo? Presentan a un Cristo que se hizo una vez para siempre. Dios mío. La diferencia entre el nuevo pacto y el antiguo es que en el antiguo pacto era necesario ofrecer sacrificios una vez y otra vez. Pero el nuevo pacto, la ira del Padre fue satisfecha en un solo sacrificio,
de su propio Hijo. O sea, en Cristo fue consumado todo. En Cristo todo se hizo, ¿verdad? La misa predica que el sacrificio de Cristo se tiene que hacer una y otra vez, pero no creen que es completo. O sea, fíjense, no creen ellos que perdón, hermanos. Perdón. Sí, la misa predica que, fíjense lo que hace la misa, predica que el sacrificio de Cristo se tiene que hacer una y otra vez porque no creen que es completo. O sea, que no creen que es completo el sacrificio de Cristo, lo que hizo por nosotros. ¿Sí? Ellos lo piensan así, ¿sí? Que es insuficiente el sacrificio de Cristo. Hermanos, esto es lo que nosotros, ¿sí? Debemos de discernir, ¿verdad? Cristo es suficiente y es para con todo. En Él consumado está. Cuando Él lo dijo en su cruz, consumado está, Señor. O sea, se cumplió el sacrificio de Cristo. De esta manera invitan a poner la esperanza de la salvación en las obras. De esta manera invitan a poner la esperanza de la salvación en las obras, en participar de la mesa, en los 7 sacramentos de la Iglesia romana. Vimos que que nuestra salvación no es por obras, es por fe, para que nadie se gloríe. ¿Sí? Ellos creen que los 7 sacramentos y la misa romana, o sea, ellos están creyendo en eso, y que el bautismo y la misa son los 2 principales para ellos. Y ponen su confianza en participar de estas actividades repetidas para ser salvos. Sí, o sea, que el bautismo y la misa para ellos son los importantes. Y están dentro de estos 7 sacramentos que ellos confían en esos sacramentos. ¿Sí? Sin embargo, para nosotros, la Santa Cena y el bautismo son ordenanzas señaladas por Jesucristo. El sacerdote hace el sacrificio para la remisión de los pecados de los que viven y participan, pero los que están muertos en el purgatorio, siendo limpiados de la inmundicia que todavía tienen, ¿sí? O sea que remisión, decíamos que era el pago, ¿verdad? El sacrificio de los pecados que viven y participan por los que están muertos y en el purgatorio. O sea que ellos siguen haciendo un sacrificio, por tanto, por los que están muertos, ¿verdad? Ellos siguen haciendo por medio de que, o sea, que ellos están en el purgatorio y que todavía siguen haciendo oraciones, ¿verdad? Siendo limpiados de la inmundicia que todavía tienen. No ponen su fe solo en Cristo para el perdón de sus pecados, sino que ponen la fe en el hombre que ofrece el sacrificio, que parte el pan. O sea, su fe no está puesta en Cristo, sino que está poniéndola en el que ofrece el sacrificio. O sea, quienes ofrecen el sacrificio en ellos, el sacerdote.
Esto es una adoración falsa, porque primero no adoran a Dios, no adoran al Dios verdadero, adoran ahí al hombre, no adoran al Dios verdadero, ya que tienen ya que tienen una idea equivocada de Cristo. O sea, que no están en Cristo, no está su sentir en Cristo. ¿Sí? Juan 5:23. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. ¿A quién vamos a honrar nosotros? Al Hijo. ¿A quién vamos a adorar? Al Hijo. A su Hijo Jesucristo nuestro Señor. ¿Sí? A Él adoramos, a Él honramos, a Él exaltamos. ¿Sí? Su adoración es falsa porque adoran los elementos, al pan y el vino. Su adoración es falsa, ¿sí? Porque adoran los elementos que son el pan y el vino. El pan es la hostia que ellos celebran ahí, y el vino. Transmiten la idolatría a los que participan de la misa. Sí, cuando uno participaba en ello, ¿verdad? Sí. Entonces adoran a los elementos, ellos. La Santa Cena, la Biblia, la Santa Cena dice que esta ordenanza es un memorial del único sacrificio voluntario de Cristo. O sea, es único sacrificio voluntario de Cristo. ¿Qué significa un memorial? Que es una conmemoración del sacrificio de Cristo. Entonces, cuando nosotros celebramos la Cena del Señor, es una conmemoración, estamos conmemorando el sacrificio de Cristo. Pero también que Jesucristo fue dado por el Padre a nosotros y se entregó voluntariamente a sí mismo para salvarnos. O sea, fue voluntario el sacrificio que hizo Cristo, nuestro Señor, para salvarnos. Juan 10 del 17 al 18. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla. Y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Confiamos que Cristo es Dios. ¿Sí? Es Dios en mí. O sea, esto es nuestro memorial, esto es lo que es para con nosotros. Nosotros conmemoramos el sacrificio de Cristo cuando estamos compartiendo el pan, y a Él para Él lo estamos haciendo nuevamente un recordatorio, un memorial de su muerte. Estamos recordando quién lo envió, ¿verdad? La misa enfatiza que un hombre, o sea, sacerdote, entrega y sacrifica a Cristo a partir de él al partir el pan. Es una herejía, una abominación. Esto es lo que no es la cena del Señor. Esto no agrada a Dios, ¿sí? Porque es lo que enfatiza la Iglesia. ¿Cuál es su correcta administración de la Santa Cena? La forma correcta de la Santa Cena es que Dios establece. ¿Quién lo establece? Dios. ¿A quiénes? A sus ministros, para que oren y bendigan los elementos
y los aparten así del uso común para el uso sagrado. O sea, cuando nosotros partimos el pan o esa galletita o ese vino, es para el uso exclusivo para Dios. O sea, es un uso que le vamos a dar, pero esto es sagrado para Dios. No vamos a hacer cualquier otro compartimiento de otra pan, otros elementos, ¿verdad? Sino que es como lo que señaló el pan, el cuerpo, y el vino, ¿verdad? Su sangre, ¿verdad? Eso es lo que es. Dice, los aparten así del uso común para el uso sagrado, que tomen y partan el pan, tomen la copa participando ellos y la iglesia. O sea, todo lo que vamos a compartir es ahora sí, con los siervos de Dios, con la misma iglesia. Los pastores y ancianos deben presidir en la administración pública de la cena. O sea, debe haber participación, tanto iglesia como pastores. El pan y el vino permanecen en su esencia natural, pero con la bendición de Dios para beneficio espiritual de los participantes. Entonces, ¿qué beneficio va a traer? Un beneficio espiritual para los participantes. Esto es la correcta administración a la cual nosotros recurrimos como iglesia. La cena del Señor no es eficaz por la oración, el que ora o administra, sino por lo que representa. ¿Qué representa? Representa el sacrificio de Cristo. O sea, la oración y el quien lo administra no es suficiente, sino quien lo representa en esa cena del Señor. ¿Quién representa ese sacrificio? Cristo. Además, debe de ser acompañada por la predicación de la palabra. O sea, cuando nosotros se comparte la palabra, va a haber una predicación de la palabra. Para no ignorar el propósito de Dios al participar de esta ordenanza. O sea, debe de haber una enseñanza. Cada que se comparte el pan, va a haber una enseñanza de su palabra, va a haber una predicación acerca de lo que es la cena del Señor. Y lo que representa también, ¿sí? Esa cena, lo que representa en ese compartimiento de pan. Una de las características medievales de la iglesia eran las tinieblas acerca de la verdad de Dios escrita. Los gobernantes y el pueblo cayeron en la superstición. O sea, esta era una característica del medieval de la iglesia. En la misa, los católicos romanos ven al sacerdote con poderes espirituales que nadie más tiene. Fíjense, porque transforma el pan, el vino natural en el cuerpo y la sangre de Cristo. Su idolatría no solo es hacia los elementos, sino hacia los sacerdotes. También, fíjense lo que hace la misa, adoran a los sacerdotes. No tan solo también a los sacerdotes, sino también a los elementos, o sea, que viene siendo el pan y el vino. O sea, rotundamente no están celebrando el sacrificio de Cristo, sino adorando a las personas, a los elementos, ¿sí? En este caso el sacerdote, ¿verdad? La forma incorrecta
negar la cena a los miembros, adorar los elementos, elevarlos, guardarlos para un uso religioso, es contrario a la ordenanza y a lo instituido de Cristo. O sea, esto es lo que no es la cena del Señor. ¿Sí? Esta es la forma incorrecta. En el tiempo de la Reforma, Roma no daba el pan ni la copa al pueblo, solo daba la cena una vez al año. Esto era lo que acostumbraba en tiempos de la Reforma. Los reformadores, ¿qué dicen los reformadores? Debe darse continuamente y hacer partícipe al pueblo. O sea, no es para ellos. Fíjense, aquí hay o sea, todo no era bien, no estaba bien la forma incorrecta de cómo se compartía ese pan. ¿Sí? No tan solo también, sino que también adoraban los elementos, ¿sí? Los elevaban, o sea, para ellos eran, ahora sí, algo sagrado, pero ante Dios, ante Dios no agrada a Dios. El ritualismo en la misa, fíjense cómo, o sea, lo ritual que ellos hacen en las misas cuando hacen esto, ¿verdad? Se inclinan con su rodilla derecha, supuestamente ante el tabernáculo, la caja de oro, donde guardan el cuerpo de Cristo. Porque la izquierda solo la inclinan ante los hombres de importancia, reyes, gobiernos. Fíjense, tenían su modo, su ritualismo. Si doblaban o sea, inclinaban su rodilla derecha, era que porque estaban adorando a la caja de oro, o sea, donde estaba el cuerpo de Cristo. Esto hacen, ¿sí? Esto hacen. Y cuando doblan la izquierda, se inclinan ante los hombres de importancia, reyes, gobiernos. O sea, fijémonos, ¿no? O sea, lo que es esto, lo que es su ritual, lo ritual que hacen en las misas. Para ellos, esta caja simboliza la presencia de Cristo con ellos. O sea, a Cristo lo tienen allí encerrado. Y cuando no es así, Cristo ya está con el Padre. Para ellos esta caja simboliza la presencia de Cristo con ellos. Después pasan al altar, que es la mesa. Le llaman así porque ofrecen un sacrificio. Besan la mesa, un gesto de reverencia. Es el centro de adoración a Dios. En medio de la mesa hay una piedra, la cual tiene 5 cruces que simbolizan las 5 heridas que recibió Cristo. En las manos, en los pies, en el costado. Usan capa verde tradicionalmente, roja en la celebración del Espíritu Santo, púrpura en la celebración de la Pasión, dorada en la celebración de la Pascua. Todos estos es una forma incorrecta de adorar a Dios. O sea, todo esto lo que hacen ellos es un ritual nada más. ¿Sí? Y no agrada a Dios. No es agradable a Dios. Tienen una fe sacramental, ¿sí? Porque habíamos dicho los 7 sacramentos que tenían, ¿sí? Ser administrados con talla, dice, ser administrados con talla, sino con rectitud, pero no porque se han convertido en el cuerpo y en la sangre de Cristo. La cena es una ordenanza solemne, pero no una idolatría. O sea, nosotros no celebramos la cena de una manera solemne, de una manera respetuosa, de una manera, sí,
como Dios nos los ordena. Pero no debemos de idolatrar lo que nos están dando ahí. No, eso nada más es un memorial, eso nada más es un recordatorio, eso nada más es una ordenanza que Dios nos señaló ahí, que Jesucristo nos señaló ahí. Lutero, siendo ordenado sacerdote, al ofrecer su primera misa, temblaba porque creía que iba a sacrificar a Cristo en el altar. O sea, fíjense, el temor que estaba en Lutero. ¿Por qué? Porque iba a sacrificar a Cristo en el altar. ¿Sí? En ese entonces, o sea, que era ordenado sacerdote, ¿verdad? Una relación entre símbolo y realidad. Los elementos externos de esta ordenanza, debidamente separados para el uso ordenado por Cristo, tienen la relación con el crucificado en un sentido verdadero. O sea, los elementos externos de esta ordenanza, debidamente separados por el uso ordenado por Cristo, tienen relación con el crucificado. ¿Quién es el crucificado? Cristo, en un sentido verdadero. En términos figurativos, la Biblia llama a veces al hombre de un objeto o animal por el nombre de la cosa que representa. En este caso, el cuerpo y la sangre de Cristo. No obstante, la sustancia y la naturaleza, esos elementos siguen siendo verdadera y solamente pan y vino como eran antes. O sea, solo son unos elementos, solo son unos parte de, pero no era lo que teníamos que adorar, sino que al que adorar al quien representa eso, que es Cristo. Metonimia, figura retórica literaria, consiste en ¿qué? En designar una cosa por el nombre de otra, debido a la relación que existe. Por ejemplo, Cristo es llamado Cordero en el Antiguo Testamento. El Cordero representa el sacrificio que Dios recibía de su pueblo. Juan el Bautista dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, la figura retórica, Cristo como el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Jesús llama a su cuerpo pan. Jesús llama a su cuerpo pan. Jesús tomó pan y dijo: Este es mi cuerpo. Jesús tomó la copa, vino y dijo: Este es mi sangre. Jesús llama al pan su cuerpo y al vino su sangre, por la relación que existe entre ellos. O sea, hay una relación entre el pan y el vino, ¿sí? Que es su cuerpo, el pan, y la sangre, ¿sí? El vino. Por eso, Él puede decir: beban mi sangre, coman mi carne. Por medio de los elementos participamos de su sacrificio hecho una sola vez para remisión de nuestros pecados. O sea, remisión, dijimos que era el pago de nuestros pecados. El pan permanece pan y el vino permanece vino. Cuando comemos su carne y bebemos su sangre, somos confirmados por su Santo Espíritu de la gracia que recibimos en Cristo. El pan permanece pan y el vino permanece vino. Cuando comemos su carne y bebemos su sangre, somos confirmados por su Santo Espíritu de la gracia que recibimos en Cristo. ¿Sí? Su Santo Espíritu da testimonio de lo que nosotros, ¿sí? Que lo que nosotros hacemos con, ¿verdad? Con lo que
estamos compartiendo, que es la cena de Cristo. La doctrina que sostiene que hay un cambio de sustancia en el pan y el vino, en la sustancia del cuerpo y la sangre de Cristo, transubstanciación por la consagración de un sacerdote, es repugnante. No solo a las Escrituras, sino también al sentido común y a la razón. Está esto hecha abajo la naturaleza de la ordenanza y es la causa de muchas supersticiones y de idolatrías. Jesús es el único sacrificio. Jesús es al quien debemos honrar, al quien debemos adorar. Él es el único quien pudo haber hecho satisfecho el sacrificio. No hay otro sacerdote. Es el único sacerdote, Jesucristo nuestro Señor, al quien compartimos el pan y el vino, al quien celebramos un memorial en él, haciendo un recordatorio. Cuando nosotros compartimos el pan como iglesia, hacemos un recordatorio, ¿sí? Representando el sacrificio de Cristo que hizo en la cruz por nosotros. Nosotros no adoramos los elementos. Nosotros no adoramos al quien comparte con el pan, o sea, a las personas. No, adoramos a Cristo. Servimos a Cristo. ¿Sí? Con esto terminamos, hermanos, esta parte, ¿sí? Y le doy gracias a Dios, ¿sí? Que pues haya habido esa comprensión, discernimiento de lo que no es la cena de Cristo. ¿Qué es lo que implica, ¿sí? Cuando no se hace correctamente ante Dios? Cuando adoramos los elementos, cuando no le damos la gloria a Dios, cuando no le damos la gloria a Cristo, cuando lo hacemos como ellos lo hicieron, insuficiente el sacrificio de Cristo. Y cuando el sacrificio de Cristo fue suficiente para el perdón de los pecados, para la remisión de pecados. Esto es lo que hoy aprendimos, hermanos. ¿Sí? Lo que no es la cena de Cristo. ¿Sí? Damos gracias, Señor, gracias por tu palabra, gracias por tu enseñanza, bendito Dios. Señor, ponemos en tus manos todo lo que se hable ahorita acerca de los diezmos, Señor, y las ofrendas, bendito Dios Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Qué pasó? Bueno, hermanos, vamos a pasar a lo que son las ofrendas y vamos a la palabra de Dios. Vamos a leer 2 de Corintios 9 del 7 al 8. Y dice su palabra: cada uno tiene que determinar cuánto va a dar, que no sea con tristeza ni porque lo obliguen, porque Dios ama al que da con alegría. Y poderoso es Dios para darles en abundancia sus bendiciones, de tal manera que siempre y en todas las circunstancias no solo tengan para satisfacer las necesidades propias, sino también para dar en abundancia a los demás. Así es, hermanos, pues Dios ha sido bueno, Dios ha sido fiel con nosotros, a pesar de tantas cosas que están pasando, ¿verdad? Aquí en este país muchos no tienen trabajo, muchos pues trabajan nada más medio tiempo, muchos los han despedido, pero Dios ha sido fiel, ¿verdad? Y nos ha dado aún mucho más de lo que merecemos. Y pues como dice su palabra, que cada quien
dé con alegría, que no porque se le esté obligando, sino por voluntad propia. Y que sea Dios hablando a nuestros corazones, el cuánto vamos a dar, ¿verdad? Y Él conoce de qué forma lo estamos dando. Y pues vamos a orar que sea Dios el que ponga en nosotros el querer como el hacer. Sabemos que pues una vez más, ¿verdad? A veces pues no quisiéramos ya decirlo, ¿verdad? Porque pues ya todos los que nos congregamos, todos los de su pueblo sabemos que pues hay gastos que pagar en la congregación. Aún no nos hemos podido congregar, ¿verdad? Pero ahí se sigue pagando la renta, se siguen pagando los servicios, ¿verdad? Y pues esto se repite cada vez que hay servicio, cada vez que hay palabra, ¿verdad? Y a veces pues ya no sabemos qué decir, ¿verdad? A su pueblo, porque pues ya cada uno de nosotros sabemos lo que Dios quiere. Y pues vamos a orar. Padre, en esta hora te damos gracias. Gracias, bendito Dios, por la vida de cada uno de los hermanos, Señor, que está conectado. Gracias, bendito Dios, por cada uno de los hermanos, Señor, que ha dispuesto en su corazón dar. Tú sabes, bendito Dios, en el nombre de Jesús, bendito Padre, tú sabes, Señor, las necesidades que cada uno tiene, Señor. Tú sabes, bendito Dios, cómo está cada uno de nuestros corazones, Padre. Bendito Dios, pero Padre, hoy en esta tarde te damos las gracias, Señor, por cada ofrenda, Señor, que nuestros hermanos han dispuesto a dar, Señor, y aún, bendito Dios, por los que de alguna manera, Señor, no han podido dar, Señor. Tú conoces su corazón, tú conoces sus necesidades, Señor. Padre, para ti nada es oculto, Señor. Tú conoces todo de nosotros, Padre. Bendito Dios, gracias, Señor. Gracias, Padre, por la vida de cada uno, Señor. Yo te pido, Padre, que tú los bendigas grandemente, Señor, que todo esto, Señor, que han dispuesto a dar, Señor, que sea multiplicado, Padre, y que estas ofrendas, Señor, bendito Dios, que tú, Señor, las multipliques, Padre, para cada necesidad, Señor, que hay en nuestra congregación, Padre. Y gracias te damos, Señor, porque tú eres nuestro proveedor y porque no nos ha hecho falta nada, Señor, porque tú eres un Dios de amor y un Dios de misericordia, Señor. Gracias porque todo lo que tenemos es tuyo, Señor, y de lo tuyo te damos, Padre. Muchas gracias, bendito Dios. Gracias, Señor. Bendito seas en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Señor. Gracias, bendito Dios. Vamos, hermanos, no se desconecten. Vamos a llevar unas oraciones ante la presencia de Dios, ¿verdad? Porque Él sabe nuestras necesidades, pero también Él quiere que las expresemos, ¿verdad? ¿Cuál es nuestra necesidad? Y aquí hay unas necesidades de oración, ¿verdad? Que varios hermanos o no hermanos, pero que es Dios el que está haciendo su obra y el que va a hacer su obra, porque que Dios puede hablar y tiene si es de acuerdo a su bendita voluntad soberana, ¿verdad? De que sea levantado, va a ser levantado, y eso es para la gloria y la honra de Él, ¿verdad? Sí, vamos a orar por estas necesidades y en compañía de ustedes vamos a llevarlos ante la presencia de Dios, ¿verdad? Oramos por Paola Aguilar Sánchez y por su hija Melanie Ameyali Zárate, tiene COVID. También oramos por la enfermera Eloísa Tlahuizo Báez, tiene COVID. Orar por Carlos Fuentes
está enfermo y lo llevaron al hospital por posible COVID. También oramos por Paola Aguilar y su hija Melanie Zárate Aguilar, tiene COVID. Señor, también oramos por Rocío Moreno, tiene síntomas de COVID. También oramos por Rocío Moreno, tiene síntomas de COVID. Oramos por Sem Oros, tiene COVID y está delicado. Padre, bendito sea tu nombre. Llevamos delante de ti cada alma, Señor. Que seas tú, mi Dios mío, sanándolos, bendito Dios. Seas tú, bendito Dios, haciendo un milagro en ellos, Padre. Que ese virus, bendito Dios, esa bacteria, Padre, sea controlada por ti, Señor. Seas tú, Señor mío, el quien sanes, el quien salves, bendito Dios, por tu bendita voluntad, Señor. Haciendo un milagro, haciendo proezas, haciendo maravillas, Padre. Jesucristo nuestro Señor, oro por los enfermos, por los ciegos, por los cojos. Señor, hoy oramos por estas necesidades, Padre. Que seas tú quien los levante, Señor. Que seas tú sanándolos, librándolos, Padre, en nombre de tu Hijo Jesucristo nuestro Señor. Sanándolos de este COVID, Señor. Y allí donde están, Señor mío, vean tu gloria, vean tu poder, Señor. Con los médicos, con las enfermeras, Padre. Señor, que ellos puedan, Señor mío, hablar de lo que eres tú, Señor. Tú eres el dueño de tus vidas. Tú eres el dueño, Señor, de lo que de sus corazones, Padre. Solo tú puedes cambiar, Señor. Aun si hermanos o hermanas no han creído, que tú les concedas, Señor, el don de arrepentimiento, Señor, el don de salvación, que es Cristo nuestro Señor, hablando a su alma, hablando a su espíritu, Padre. Te lo pedimos en nombre de tu Hijo Jesucristo. Gracias, bendito Dios, Padre, en el nombre de Jesús, tu Santo Espíritu, Señor, obrando en sus vidas, tu Santo Espíritu obrando en sus corazones, Padre. También oramos por Iván Salazar. Murió su mamá y él está grave y lo intubaron, Señor mío. Padre, ten misericordia. Sobre todo te pedimos primeramente consuelo, Señor, porque murió su mami, Señor. Que tú le des paz en su corazón. Creemos en la fe que es Cristo nuestro Señor, esa paz que Él solo sabe dar. Señor, esa paz en su ser, esa paz en su alma, Señor. Que Él pueda ver, Señor mío, en Él también un milagro, Señor, que tiene, Señor, que lo intubaron también, está grave, Señor. Que tú, Señor, sea tu bendita misericordia actuando en Él, Señor mío. Y que esa, Señor, gravedad se transforme en una sanidad, Padre mío, en el nombre de Jesús, si tú quieres. Padre, soberano Dios, que se haga tu voluntad y no la nuestra, Padre, en el nombre de Jesús. También oramos por Patricia Aguilar Landero. Lo operaron de un tumor abdominal, la estudiaron y es canceroso, Señor Padre. Llevamos delante de ti, Señor, tu sanidad soplando vida en ese abdomen, Señor. Y también, Señor, ese cáncer, Señor, en el nombre de Jesucristo, sea sanado, sea recuperado su cuerpo, Señor mío, si es tu bendita voluntad, Señor, no la nuestra, Señor. Señor, glorifícate, Padre, glorifícate, Jesús. Señor, si el Señor lo levantará, si hubiere cometido pecados, también sus pecados le serán perdonados, Señor mío. Creemos en ti, Señor.
Creemos en tu palabra, confiamos que tú eres el sanador, porque tú ya llevaste toda enfermedad, toda dolencia que haya en su cuerpo de Patricia, Señor. Pedimos, Señor, tu sanidad, pedimos su recuperación, Padre, en el nombre de Jesús. También oramos por Consuelo, sí, de Berenice Nova Ballesteros, falleció su esposo, Padre. Señor, si él creyó en ti, Señor, está contigo, Señor. Si él está, Señor, tú le das consuelo, sobre todo le des consuelo. Pedimos consuelo en ella, Padre. Si es hermano o hermana, bendito Dios, Padre, en el nombre de Jesucristo, seas tú el consolador, Señor, tu Santo Espíritu que la consuele, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, que tú le concedas esa paz, que tú le concedas consuelo, que tú le concedas esa bendición, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, bendito Dios. Gracias, Señor, porque tú oyes las oraciones y la oración del justo puede mucho, Señor. Y creemos en esta fe, Padre, en la fe de Cristo. También oramos por Fanny Blanca, Señor, Adilene López, porque desde hace varios meses no le han dado su mensualidad de discapacidad. Padre, solo tú sabes los corazones del hombre, tú sopesas los corazones del hombre, Señor. Yo pedimos, Señor, yo rogamos que estas autoridades, Señor, que están al frente de esto, bendito Dios, toque sus corazones, Señor, y que reciban su pensión, Señor mío. Su pensión de su discapacidad, Señor. Señor mío, que no la han recibido desde ya hace varios meses, Padre. Hoy pedimos, Padre, que tú abras puertas en ello, Padre. Pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor, que tú abras las ventanas, Señor, de los cielos. Señor, le llegue esa bendición a Fanny Blanca y a Adeline López, Padre. Que, Señor, esa prestación que tienen, Señor, acerca de su discapacidad. También oramos por su discapacidad, Señor, que tú te glorifiques en esa discapacidad, Padre mío, en el nombre de Jesús. Pedimos por sanidad también, Señor. Pedimos porque les llegue esa ayuda, Señor mío, que les han estado dando, Señor. Toca los corazones de estas autoridades, Padre, que están al frente de esto, Padre. Te lo pedimos, te lo rogamos, en nombre precioso, amado, de tu Santo, de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor, y ante tu Santo Espíritu, bendito Dios. Gracias, Señor. Pedimos también por salvación en ellas, Padre, en el nombre de Jesús. Que tú les concedas el amor de Cristo, Padre. Amén. Gracias, Señor. Hermanos, tenemos unos anuncios. Oración de lunes a viernes a las 5:30 a.m. por vía Facebook. Tenemos reunión general domingo a las 11 a.m. y martes 7 p.m. Los esperamos, hermanos. Estudio de los jóvenes de la Biblia lunes y jueves a las 7 p.m. Los esperamos. Suscríbanse a la página de YouTube Iglesia Impactando a las Naciones Zapotitla. Ahí se están subiendo todas las prédicas y enseñanzas. Gracias, hermanos. Dios les bendiga, Dios les guarde, Dios les dé paz, les dé armonía en esta semana. Que Jehová los bendiga y los guarde su salir y su entrar donde quiera que estén. Gracias, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén.